las oficinas de la Secretaría de Defensa del Consumidor, acompañados de Santiago Godoy, para que nos comente un poco acerca de la situación, ¿no?, que se viene planteando respecto de lo que fue primero la quita de subsidios para el gas y después de lo que fue el aumento de la tarifa. Buen día, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Sí, así es, en realidad un poco lo veníamos hablando, de que sinceramente hemos recibido muchos reclamos. No todas las facturas llegan al mismo tiempo, por lo tanto, a medida que las facturas van llegando a los domicilios de los usuarios, se acercan a consultar, ya sea personalmente o de manera telefónica, a consultar qué es lo que pasa, por qué les vino con tanto incremento, si está bien facturado, si tienen una pérdida y cómo pueden hacer para, de alguna manera, sobrellevar el incremento, ¿no? Es decir, qué solución hay, es un poco lo que la gente viene a consultar aquí a Defensa del Consumidor. En esos casos nosotros analizamos la factura, en muchas situaciones coincide no solamente este incremento en la factura que tiene que ver con esta quita de subsidios, con redireccionamiento de subsidios, pero además se le suma que el usuario, a raíz de que estamos en los meses más fríos del año, ha incrementado su consumo, es decir, no solamente no pudo ahorrar, sino que además lo incrementó con respecto al año pasado y saltó de categoría. Entonces hubo un incremento mucho mayor al que se podía prever. ¿Qué notamos nosotros? Que el usuario no estaba al tanto, no estaba debidamente informado de esta quita de subsidios. Si bien la distribuidora, en este caso Gasnor, de acuerdo a lo que decía el Enargas, o la resolución del Enargas, estaba obligado a publicar en el diario de circulación local o en el diario de mayor circulación local durante 10 días al menos 3 veces el nuevo cuadro tarifario. Sinceramente se han hecho esas publicaciones, pero el usuario no es el medio de comunicación natural que tiene el cliente con una empresa. Para eso están las facturas, entonces entendemos que ahí sí debería haberse informado adecuadamente al usuario de que iba a tener este incremento para que tome la previsión de si se podía ahorrar, de si podía inscribirse en el registro, efectivamente inscribirse, o hacer la previsión de, bueno, me va a venir con un incremento de 3 veces la factura, o en algunos casos de las categorías más altas me va a venir con un incremento de 8 o 9 veces. Sinceramente hay que hacer una previsión en la economía familiar para poder efectivamente pagar, ¿no? Sí, no sé si querés. Saludamos a Santiago. ¿Cómo estás, Santiago? Hola, Buen Santiago. día. Hola, buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por recibirnos en la Secretaría. No, gracias a usted. Llamaba la atención la cantidad de gente que ha ido a buscar el formulario. ¿Ustedes manejan un número con respecto a esto? Sí, han sido, eso hablábamos con Nicolás recién, que él me lo consultaba. Alrededor de más de 500 personas son las que se han acercado a buscar el formulario. Más de 500. Eso sí. Solamente en la Secretaría, Esto solamente, ¿no? en la Secretaría. Nosotros no manejamos los números de Gasnor, que estimo que serán muchísimos más, porque no todo el mundo conoce la Secretaría de Defensa del Consumidor, o no todo el mundo conoce que acá pueden entregarse los formularios y puede hacerse el trámite para inscribirse en el registro. Por lo tanto, sinceramente, son bastante los usuarios los que han tenido, en primer lugar, los que se han sorprendido con la factura, y en segundo lugar, los que han tenido digamos, la posibilidad de acercarse aquí a ver cómo se soluciona su problema. Nos preguntan si se paga o no la factura, nos preguntan acerca de la medida judicial, de las acciones judiciales que ha entablado una asociación de consumidores encabezada por el Defensor del Pueblo. Justamente de eso, Santiago, te quería preguntar, ¿hay que pagar o no la factura? La gente especula con que ese amparo en teoría tiene que salir rápido y una resolución para saber qué es lo que va a suceder. ¿Qué es lo que recomendás? Yo recomiendo que la factura la paguen, lógicamente que tienen distintas fechas de pago la factura, es decir, si pueden esperar al último vencimiento, que esperen, pero no llegar a la situación que nos puedan cortar el suministro. Entonces siempre se recomienda pagar. Pueden hacer un reclamo y ese reclamo de alguna forma va a dilatar los plazos de pago en los casos en que sea, no sé, un incremento desproporcionado a lo que el usuario está acostumbrado a pagar, o bien que lo hayan que se haya saltado hacia otra categoría o se haya incrementado su categoría de consumo. En esos casos pueden hacer un reclamo formal en Gasnor. Gasnor tiene que darles una respuesta y no se paga la factura. Lo mismo si hacen la denuncia acá, pero en los casos en que sabemos que la factura que nos ha llegado, el monto que nos ha llegado, tiene que ver
con el incremento o con la quita del subsidio en realidad, nosotros recomendamos que se pague o bien que se espere hasta último momento. Si es que esta resolución va a salir, lo que sí pueden ir haciendo los usuarios es inscribiéndose en este registro. Esto es importante recalcarlo porque desde el momento en que se inscriben en el registro quedan automáticamente amparados por el subsidio nuevamente. Ahora, Santiago, la empresa tiene la facultad de cortar el servicio en este momento, porque una de las cosas que se delineaba y que se intentaba hacer era esto, que mientras tanto, mientras se define qué es lo que va a pasar con este amparo, no se corte el servicio a las personas que no puedan pagarlo. Mire, en realidad es lo que nos consultaba ayer un usuario, que ellos preguntaban: yo no puedo afrontar el pago de toda esta factura, quiero ver si se puede pagar de alguna otra forma, que me hagan planes de pago. Entonces nosotros sí, en esos casos les pedimos a los consumidores que se acerquen a hacer una denuncia formal acá a la Secretaría para evitar ese corte de suministro y que la empresa de alguna manera asuma formalmente por escrito ese compromiso, pero no hay ninguna normativa en que uno diga: bueno, yo no puedo pagar el gas y bueno, no te lo voy a cortar. Es decir, no hay una obligación por parte de la empresa. Entonces nosotros tenemos que ser responsables en qué recomendamos. Yo no puedo recomendar que no paguen la factura. Aquellos que tengan alguna dificultad y que realmente se encuentren en la imposibilidad de pagar, sí que hagan una denuncia acá para ver nosotros de qué manera podemos mediar y para que esa factura pueda ser, o se la pueda pagar en cuotas, o ver qué respuesta da la empresa. Lo que sí, Santiago, el que no pueda pagar, lo que se inscribe en el registro, porque tengamos en cuenta que la quita de subsidio fue progresiva en 3 etapas, digamos en el mes de abril, mayo, junio, julio, marzo, abril, mayo, junio y julio y agosto. ¿Está bien? Son en 3 veces que se hizo esta quita de subsidios, por lo tanto todavía no han llegado los incrementos totales o los incrementos finales que se estaban esperando. ¿Está bien? Ese es el tema. Santiago, sabemos que hay un registro y la gente va a buscar el formulario, pero no todo el mundo puede entrar, digamos, en esas categorías. La gente que no pueda pagar, o el jubilado, o sea, es para cierta cantidad de gente. Por ahí hay gente que sí puede pagar la factura, aunque le vino una barbaridad, y ese es el punto, ¿no? Ese es el punto. Por ahí te llegan 900.000 o arriba, y vos a lo mejor sí lo podés pagar, pero también te da bronca hacerlo porque es una suba realmente desmedida. Es una suba que no estaba en la previsión, sinceramente. Los usuarios, si uno ve, facturas, los que más están afectados son los de las categorías más altas, es decir, las categorías del gas se dividen de acuerdo al consumo, no al lugar donde vivo o a la casa o al tipo de casa o construcción que tiene el usuario, sino si consume determinada cantidad de metros cúbicos por año, pertenece a determinada categoría. El que menos consume a la menor categoría, que es la R1, y el que más consume a la R3-4, que son más de 1.400 metros cúbicos año. A ver, si una factura viene 4.000 pesos o 3.500 pesos, por más que tenga un sueldo medio, un buen sueldo, que los dos, no sé, el matrimonio trabaje o las dos personas que son sostén el hogar trabajen, se hace medio que es una situación de imposibilidad de afrontar ese pago. A mi manera de ver, podrían inscribirse perfectamente en el registro, porque no es que tenemos que estar, que el usuario tiene que estar en una situación de vulnerabilidad extrema, una situación crítica, sino puede suceder que sea una familia, por ejemplo, que desarrolle su actividad comercial en su domicilio, entonces tenga una casa de comida o un pequeño taller y que por eso tampoco pueden hacer un ahorro. En esos casos se pueden inscribir, o en el caso en que viven varias familias en un mismo domicilio, con un mismo suministro, es decir, no necesariamente que vivan todos en la misma casa, pero sí en el mismo inmueble, en donde haya 2 o 3 construcciones. Bueno, en esos casos, si hay un único suministro y son varias las familias que están viviendo ahí, también pueden inscribirse en esta quita de Santiago, subsidio. ¿tenés alguna idea de cuándo puede llegar a haber una resolución con el tema del amparo, para que la gente más o menos sepa si esto se va a solucionar o no, o cómo se tiene que acomodar de alguna manera? A ver, nosotros tenemos, hay un antecedente en Mendoza, en donde siempre cuando se presenta un amparo, que en este caso tengo entendido que es así, yo no lo he visto al expediente, no conozco en detalle el expediente, pero sé que es un amparo similar al que se ha presentado en Mendoza, con los mismos fundamentos y demás.
siempre que se solicita un amparo se lo solicita con una medida cautelar, es decir, que cautelarmente el juez ordene que no se quiten los subsidios o que no se cobre la factura con esa quita de los subsidios. Esas generalmente son las cautelares. Lo primero que se tiene que resolver y sobre lo que se tiene que pronunciar el juez es sobre esa medida cautelar, claro, porque lógicamente, como toda medida cautelar, hay peligro que en la demora se produzcan mayores perjuicios, claro, y hay una situación de... Y un amparo en teoría tiene que salir rápido, ¿no? La medida cautelar del amparo sí, el amparo después seguirá su curso, claro, no necesariamente es lo más rápido, pero sí la medida cautelar. No sé qué decisión en este caso se tomará acá en Salta, pero esta quita de subsidio y este incremento se dio a lo largo y a lo ancho del país, salvo en la provincia de La Pampa y en las provincias patagónicas, porque a la provincia de La Pampa se la considera como provincia patagónica, son las que han quedado exceptuadas de esta quita de subsidio. Después todas las otras, Ciudad de Buenos Aires, todo lo que es ENEA, ¿no?, región de Cuyo, ha quedado adentro de esta quita de subsidios. Y Mendoza, que ha obtenido, a raíz de la presentación también de una asociación de consumidores, se llama Protectora, ha obtenido también a través de una medida cautelar que se suspenda por lo menos durante 120 días, es lo que ordena en ese caso la medida, esta quita de subsidio hasta tanto se resuelva de manera definitiva qué es lo que va a suceder. Bueno, en un ratito volvemos y retomamos el tema, ¿les parece? Cómo no, enseguida estamos de vuelta, chicos, desde aquí, Bueno. de la Secretaría de Consumidor. Muchas gracias.